Yahad 2011. Congreso sobre los campos nazis en los territorios soviéticos ocupados. Intervención a cargo de Vincent Frank, de Basilea, Suiza, sobre el tema Niños eslavos forzados a donar su sangre a soldados heridos del enemigo. El primer documento hallado que concierne al tema es sobre el edificio principal de Krasny Berek, el primer campo del que oí hablar, ya que posteriormente se me informó de la existencia de más de 20 campos de este tipo. Si se echa un vistazo a este antiguo edificio que todavía existe y que albergó a miles de niños, muy pocos de ellos sobrevivieron, es una hermosa construcción, acogedora, que irradia paz, lo que es justo la primera contradicción en todo esto. Conseguí su foto gracias a una arquitecta de Minsk, Galina Levina. Ella es, por así decirlo, la portavoz intérprete de Leonid Levin, también arquitecto, principal de la comunidad judía de Bielorrusia y encargado de crear el gran monumento conmemorativo de este campo en Krasny Berek. Estuve allí, le conocí y dependo en parte de lo que él nos ha transmitido. Fue la primera vez que oí de la existencia de este tipo de campos de concentración para niños. La documentación es muy escasa y ahora voy a leerles mi informe escrito. Esta es la segunda vez que tengo la posibilidad de hablar sobre este repugnante tema. Hace un año, en el simposium Los niños en las guerras de la Universidad de Salzburgo, presenté mi informe que pueden leerlo en mi web www.falsification.ch. Ahora aquí vuelvo a recurrir a lo dicho allí, que existieron al menos 20 campos de concentración para niños eslavos no judíos en la Europa del Este en las últimas fases de la lucha en el frente del Este antes de la retirada alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El único motivo de retener a los niños era para poseer bancos de reserva de sangre, para ser utilizada en los hospitales militares alemanes, incluso en hospitales dentro de Alemania, tal es el caso de las pistas que señalan Berlín y Lübeck. Estos campos solían tener varios miles de niños al tiempo y el ratio de mortandad entre ellos era cercano al 100%. En algunos casos, los niños supervivientes a las extracciones de sangre fueron finalmente liquidados a tiros. Algunas informaciones nos han llegado de unidades alemanas en retirada intentando quemar el edificio donde previamente encerraron a los niños, lo que por mediación de terceros se impidió, aceptando quemar algún edificio cercano en su lugar, sobreviviendo así aquellos niños. Hasta este momento no existe documentación escrita ni adecuada investigación sobre este tipo de campos ni en Alemania ni en el este de Europa. No hay mención oficial sobre ellos en este congreso y no se ajustan a las sistemáticas de investigación establecidas. No obstante, podemos estar seguros de la existencia de estos campos. Tenemos una declaración oficial rusa en el proceso de Nuremberg durante el primer día, al exponerse la relación de crímenes cometidos, pero no la llevaron adelante. Existen dos monumentos en la antigua Unión Soviética, declaraciones esporádicas y marginales de testigos en artículos, memorias, en toda clase de textos que mencionan de una manera u otra el uso de sangre de niños. Acepto que hasta ahora las evidencias son todo menos brillantes. Yo llamaría a estas evidencias teselas, piedrecitas del mosaico que han de ser organizadas y articuladas junto con otras que pueden ser halladas en el futuro.
which I think is also evidence that there is something real behind. For the first time, there is an evidence that proves that by the end of 1944, the ghetto of Vilnius had delivered some 30 Jewish children to the German hospital in Krakow. Desde el año pasado han aparecido algunas evidencias más, cada una de muy diferentes fuentes, que refuerzan la sospecha de que hubo algo real detrás. Por vez primera, hay una evidencia que prueba que hacia el final de 1944 el gueto Vilnius envió 30 niños judíos al hospital militar alemán en Cracovia, un hospital cuyos profesionales se habían retirado del este y tenían experiencia en extraer sangre a niños y mantenerlo en secreto. Necesitaban más sangre y recurrieron a los niños de este gueto. Esta evidencia es la única encontrada que incluye a niños judíos en el tema de transfusión de sangre infantil. Se basa en la declaración del conductor de la locomotora cuyo tren transportó a esos niños a Cracovia. Para cualquier interpretación de los hechos hay que tener en consideración la situación histórica del momento, reforzando así la lógica de las evidencias. Los soviéticos en Nuremberg acusaban explícitamente a Alemania y sus aliados de extracción forzosa de sangre de niños para la Wehrmacht. Era el punto número 30 del apartado de denuncias Crímenes contra los niños. Sin embargo, fue el único punto que no se desarrolló posteriormente. La explicación es que el gobierno soviético advirtió que promover un reconocimiento a esos niños como víctimas especiales de guerra suponía compensaciones comprometedoras. Esta visión está corroborada por víctimas supervivientes que tras la guerra tuvieron que ocultar lo ocurrido, pues contar su experiencia se volvía en su contra, al poder ser acusados de haber colaborado con el enemigo, proporcionándole su propia sangre. Por parte alemana no hay evidencia alguna ni el menor interés institucional sobre el tema. Pesan además las contradicciones entre la Wehrmacht y las SS, sobre la teoría racial del nazismo y la realidad de las necesidades de los hospitales militares. Era obvio que proporcionar sangre eslava a hombres arios era contrario a las leyes raciales nazis, pero al mismo tiempo la obligación de los profesionales de los hospitales militares era curar y salvar la vida de los soldados heridos, habiendo experimentado que la sangre de no arios era tan eficaz y beneficiosa como la sangre aria. La tendencia por parte de los sanitarios, a modo de compromiso, fue utilizar sistemáticamente la sangre de niños eslavos para transfusiones, ya que según la teoría racial nazi, al ser los donantes niños, su sangre no había desarrollado todavía las características perniciosas que convertían a los adultos o a los adolescentes en fase de pubertad en seres inferiores. De todos modos, la Wehrmacht no podía arriesgar una discusión sobre el tema y decidió mantener estas prácticas con niños eslavos en secreto. Una de las consecuencias de este secretismo es no haber producido un solo documento escrito sobre ello que pudiera ser usado como evidencia para posteriores pruebas de acusaciones, no ya por parte del enemigo, sino por parte de ellos mismos. Podemos imaginar lo que podría pasar si llegaran tales prácticas al conocimiento del Ministerio de la Raza. Una sola firma en un documento que entraña una grave irregularidad podía significar la apertura de expedientes disciplinarios o incluso denuncias directas a la SS con castigos sumarios. Hasta ahora no ha habido ninguna actitud argumentativa que contradiga mis análisis o que me haya acusado de alentar alguna forma de teoría conspirativa con tal tema. I sincerely hope that you do not consider my analysis, which nobody up till now has contradicted, as some kind of a conspiracy theory. We have a documented history on collaboration in research of vaccines.
Hemos investigado los procesos de desarrollo de vacunas dentro del sistema sanitario alemán de la época y, actuando a espaldas de la SS, eran probadas sobre eslavos y judíos, teniendo los mismos resultados que las administradas a arios. Dos investigadores alemanes en este campo reconocieron que las donaciones forzosas de sangre de estas características les parecen completamente posibles dentro de la lógica del momento en que ocurrían. Sin embargo, no encontraron documentación alguna, y no me extrañaría si no se encuentra nunca. En este caso, no debemos ajustarnos a los tradicionales estereotipos de la exhaustividad y exactitud alemana. Hasta ahora, las respuestas de instituciones alemanas a mis investigaciones sobre lo que ocurrió son irrelevantes o evasivas. En una carta que recibí del Centro de Investigación Oficial de Historia Militar en Potsdam, se me expuso una complicada construcción para explicar lo que podía haber ocurrido. La argumentación sobre otras fuentes de captación de sangre no tienen en cuenta que en tales fuentes era también difícil probar su calidad de arios. La fuente más lógica, la de los propios compañeros de armas sanos donando su sangre a los heridos, podía ser el caso circunstancial, pero no de manera sistemática, pues comportaba debilitar al soldado sano física y moralmente durante cierto tiempo, en tiempos en los que se necesitaba el pleno potencial de todos los soldados disponibles. Hay que tener en cuenta también que Alemania no poseía ningún sistema regular de captación y reparto de sangre en conserva, como era el caso en Estados Unidos e Inglaterra. Estos dos países no iban lastrados por el problema de una teoría discriminatoria de la raza, y así en cada sitio, ciudad o pueblo llegaban y efectuaban campaña de captación de sangre de voluntariado sin problemas. Los alemanes no tenían un servicio parecido, y en el frente del este, donde más la necesitaban, al estar prohibida la transfusión de sangre eslava o judía, mi conclusión es que murieron muchos soldados heridos alemanes por falta de sangre en conserva. Comentaré aquí el caso de un médico suizo, por aquel entonces con simpatías nazis, que trabajó en un hospital cercano a Cracovia. Era especialista en transfusiones de sangre y tuvo que enseñar al personal sanitario alemán cómo hacerlo, utilizar instrumental, aparatos, etc. Otro investigador alemán, intentando justificar la presencia de niños en los hospitales militares, me escribía diciendo que eran enviados allí para realizar trabajos varios como limpieza, etc., no necesariamente solo como donantes de sangre, y que eventualmente podían ser utilizados como donantes, pero sin intervención de instancias más elevadas, las cuales se duda mucho que se comprometieran a tal cosa. Por lo general, se intentaba ocultar la procedencia de la sangre para transfusiones, lo que se hacía en la mayor parte de los casos extrayendo la sangre a los niños en dependencias diferentes a las de los soldados heridos receptores. En todo caso, el presente tema es uno de los más repugnantes y despreciables de todo lo que pasó durante aquella fatídica época, y es fácil entender que no se quiera admitir que estos hechos tuvieran lugar. Desde que me dedico a este tema, busco a alguien que pueda desarrollar la investigación de forma apropiada. Yo no soy historiador ni investigador profesional, ni siquiera pertenezco al cuerpo de científicos. No conozco ninguna de las lenguas del este europeo. Concluyo que no soy el más adecuado para llevar con eficacia la investigación. Como ya dije el año pasado, pongo a disposición de quien lo necesite toda la documentación y archivos que he podido acumular para su mejor utilización por parte de profesionales investigadores que se interesen por este tema. Mi principal objetivo con ello sería que esta parte de la historia a cuyo análisis este congreso está dedicado fuese descrita lo mejor posible bajo la perspectiva de los dos lados involucrados, víctimas y agresores, extraer las razones éticamente válidas y sobre tan delicado tema evitar la proliferación de documentación creativa. Muchas gracias.